Vamos a leer del versículo 9 al versículo 14. Si bien hoy vamos a ver dos versículos, pero para entrar en contexto vamos a leer del 9 al 14. Dice la palabra de Dios: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Oramos una vez más, hermanos. Bendito Señor, gracias porque tú eres bueno y perdonador y amplio, Señor, en perdonar. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en ti hemos encontrado la vida, Señor, la verdadera paz que hay en Cristo. Te agradecemos por todo lo que tú haces por nosotros cada día y por trasladarnos, Señor, de la oscuridad a la luz. Gracias por Cristo, Señor, porque Él pagó el precio que nosotros debíamos pagar, el justo por los injustos, para llevarnos a ti, Señor. Y ahora, Señor, estamos frente a tu palabra y necesitamos, Dios, que tú nos enseñes, nos instruyas, nos exhortes, nos animes a través de la Escritura, Padre Santo. Tu palabra es la que transforma el alma. Tu palabra actúa como un martillo que rompe cualquier dureza de corazón. Tu palabra actúa como una espada que traspasa hasta lo profundo del alma, Señor. Es tu palabra, Padre Santo. Por eso necesitamos que en tu gracia y en tu misericordia abra nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley. Quizás es un pasaje que hemos leído muchas veces, pero no significa que no tenga verdad, porque es tu palabra. Y tu palabra es la que puede transformarnos, Señor. Por eso tu pueblo, tus ovejas, Señor, necesitamos ser alimentados a través de tu palabra. Rogamos una vez más, Dios, que podamos oír tu voz en esta mañana. Oramos en tu nombre. Amén, Señor. Muy bien. Hoy vamos a ver versículo 10 y versículo 11 del pasaje de Colosenses. Nuestro hermano Marcos estuvo hablando del versículo 9 y versículo 10 hasta la mitad el domingo anterior. Y lo que hoy quiero que veamos es el propósito de la oración incesante de Pablo. El propósito de la oración incesante de Pablo. Y vamos a leer una vez más el versículo 10 y el versículo 11. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. El apóstol Pablo, hermanos, como ustedes saben, no había tenido contacto personal con la iglesia de Colosas, pero había oído de su crecimiento en la fe, cómo la iglesia estaba creciendo, a pesar de que nunca había estado en esa iglesia, pero sin embargo el apóstol Pablo oraba incesantemente por la iglesia en Colosas. La oración que Pablo, o la que vamos a estudiar hoy, lo que vimos, es para que ellos pudieran crecer o tuvieran un conocimiento verdadero en sabiduría referente al Señor. Esa era la idea.
Esta iglesia, como recuerdan, no fue fundada por el apóstol Pablo. En capítulo 1, versículo 7 dice que, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Seguramente él, y muchos comentaristas dicen eso, Epafras fue quien fundó la iglesia en Colosas. ¿Cuál era la situación en que se encontraba Pablo? Bueno, Colosenses capítulo 4, versículo 3 nos dice que él, orando también al mismo tiempo por nosotros, dice, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso. Esa era la condición en que se encontraba el apóstol Pablo cuando escribió la carta. El apóstol Pablo se encontraba preso por causa de su fe. Y el propósito por el cual, o uno de los propósitos por los cuales se escribe esta carta, es para que los hermanos de Colosas anden conforme a su nueva vida que tenían en Cristo. Para que anden conforme a su nueva vida que tenían en Cristo. Epafras, hermanos, hizo unos 2000 kilómetros hacia Roma para visitar al apóstol Pablo en prisión. 2000 kilómetros para ver a Pablo. Y Pablo ahí aprovechó para escribirles a los hermanos de Colosas acerca de los peligros que estaba rodeando a la iglesia en ese entonces. ¿Qué peligro? Bueno, la ciudad de Colosas tenía una mezcla de una ciudadanía gentil y judía, y había mucha mezcla de culturas. Las herejías amenazaban constantemente a la iglesia. Las herejías tenían una mezcla de paganismo y de judaísmo. Por ejemplo, en ese tiempo la cultura pagana adoraba a muchos dioses. Entonces muchos hermanos que habían abrazado la verdadera fe en Cristo se sentían presionados por su antiguo estilo de vida y querían volver a los viejos rudimientos. Entonces el apóstol Pablo le escribe en el capítulo 1, versículo 23, dice, si en verdad permanecéis fundados, firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Por eso Pablo le dice, manténganse firmes, fundados y no se muevan de su fe, de la verdad del evangelio. Y si bien, hermanos, el mundo, podríamos decir así, ejercían cierta presión, la carne ejercía cierta presión a los hermanos de Colosa, había una amenaza mucho mayor todavía, que provenía del mismo Satanás, que es el autor de toda falsa enseñanza. Y había una corriente de falsa enseñanza y se estaba mezclando en la iglesia del Señor. Entonces Pablo estaba escribiendo y aclara todo el capítulo 2, habla de las amenazas que estaban recibiendo los hermanos en Colosas. Había ritualismo, había culto a los ángeles, el gnosticismo era una gran amenaza que se había involucrado en la iglesia. El gnosticismo decía que el espíritu es bueno pero la materia es mala. Entonces razonaban de esta manera, decían que si Cristo asumió un cuerpo material, entonces Cristo asumió algo del mal. Y no creían eso. No creían en la deidad de Cristo. Y se estaban metiendo en la iglesia. En el capítulo 2, versículo 8, miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Y Pablo en el capítulo 2 hace un desarrollo de todo lo que viene hablando, de los peligros. Y Pablo en ese capítulo dice, hermanos de Colosas, todo lo que necesitan está en Cristo. Todo lo que necesitan está en Cristo. Yo se los leo, el versículo 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos
todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades. Ese era el contexto en el cual Pablo estaba escribiendo a los hermanos de Colosas. Y lo que hoy quiero que veamos, hermanos, en esta oración del capítulo 1, es la oración, el propósito de la oración incesante del apóstol Pablo por esta iglesia. Miren cómo comienza el versículo 10. ¿Para qué? Eso nos conecta con lo que viene hablando en el versículo 9. Pablo está pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito por el cual oraba Pablo? Para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis como es digno del Señor. Andar, la idea es para que se comporten como es digno del Señor. Para que su caminar sea como que sea digno del Señor. Para que su proceder sea consecuente a su fe. Para que ellos puedan seguir una conducta conforme a la fe que tenían en Cristo. Un andar digno del Señor. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. Yo se los leo, capítulo 4, versículo 1, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En el capítulo 4, versículo 17 de Efesios dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. El apóstol Pablo le escribe también a la iglesia de Filipo en cuanto a su andar. Y en el capítulo 1, versículo 27 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. ¿Y por qué ora Pablo esto? Porque, hermano, no es posible vivir una vida digna del Señor a menos que le conozcamos y conozcamos sus propósitos y su voluntad. Por eso oraba Pablo. Dice: estoy pidiendo por sabiduría, estoy pidiendo por inteligencia espiritual para que anden de una manera digna. Esa era la oración de Pablo, para que conforme al conocimiento que el Señor le iba dando a ellos, vivan, caminen, procedan, actúen en toda su manera de vivir. Debía afectar toda su vida ese andar digno, ese conocimiento por el cual estaba orando Pablo. Cuando la Biblia se refiere a andar, la palabra andar hace referencia, hermanos, a nuestra conducta cotidiana. Da la idea que un corazón controlado por el conocimiento de la palabra de Dios da como resultado una conducta digna de Él. La palabra digno, hermanos, habla del mismo peso o del mismo valor. Del mismo peso, el mismo valor. Que nuestra conducta, hermanos, sea del mismo peso, del mismo valor que la del Señor, es la idea. Tremendo. Que nuestra conducta sea del mismo peso que la del Señor. Aunque parezca imposible para nosotros, hermanos, aunque parezca imposible para nosotros, la Biblia nos exhorta a vivir de manera digna del Maestro y digna del mensaje del Maestro. Nos exhorta de esa manera. Y lo maravilloso, hermanos, que el Señor no nos dejó solos para vivir de esa manera. Pablo dice en Gálatas 2:20: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Saben, hermanos? Cristo nos dejó, o el Señor nos dejó el Espíritu Santo, que obra en nosotros cada día y nos ayuda a vivir de esa manera. Efesios 3, versículos 16 y 17 dice: para que os dé conforme a la riqueza de su gloria,
el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, hermanos. Miren cómo dice el versículo, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cuál es la aplicación de ese versículo o de ese párrafo? Continúa diciendo, agradándole en todo. Viví como es digno del Señor, agradándole en todo, gratificándole en todo, honrándole en todo, siendo obediente en todo. ¿Cómo es agradarle en todo? Toda nuestra vida, toda nuestra manera de pensar, hermanos, toda nuestra manera de actuar, toda nuestra manera de hablar, todo lo que oímos debe agradarle al Señor. Eso es un andar digno. ¿Qué evidencia muestra un andar digno? ¿Cómo uno evidencia un andar digno del Señor? Bueno, hay varios textos. Yo se los voy a leer en la palabra de Dios que evidencian un andar digno. Bueno, un andar digno se evidencia a través de un caminar íntegro. 2 Corintios 4:2 dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso. ¿Qué significa un andar digno? ¿O cómo manifestamos un andar digno? Andar por fe, no por vista. 2 Corintios 5:7. ¿Cómo manifestamos un andar digno? Andar en amor. Efesios 5:2 dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo es un andar digno del Señor? Andar como hijos de luz. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Cómo es un andar digno del Señor? Es andar en humildad. Mire lo que dice la palabra de Dios. Efesios 4 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo es un andar digno en el Señor, hermanos? La Biblia sigue revelándonos. Dice, es andar en sabiduría. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como sabios, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo es un andar digno del Señor, hermanos? Es andar en verdad. 3 Juan dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Tremendo, hermanos. Este caminar, este proceder que nos revela en la Escritura, y podríamos estar días hablando del caminar del creyente, es el que agrada al Señor. Todo el aspecto de nuestra vida debe agradarle a Él. Todo el aspecto. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces, no andar dignamente de eso es mirar por una pornografía, por ejemplo, andar en adulterio, fornicación, pensamientos impuros, los sitios de internet donde nos inunda de barbaridades. Si estás haciendo eso, hermanos, no es un andar digno del Señor, no son cosas dignas del Señor. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:18 dice que dad gracias, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Qué sería no andar dignamente del Señor? Sería que en nuestra vida gobierne la queja, la amargura, la envidia, la ingratitud, la falta de contentamiento. Eso no sería un andar digno del Señor. La Biblia nos exhorta a los esposos a que amemos nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia.
si nosotros somos ásperos con nuestras esposas, si la tratamos mal, si no la honramos, eso no es un andar digno del Señor. La Biblia dice que ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca. Si nuestro vocabulario está lleno de esas palabras, hermanos, no es un andar digno del Señor. ¿Cómo debe ser nuestro andar? Por eso Pablo ora fervientemente, incesantemente, con el propósito que estos hermanos de Colosas vivan como es digno del Señor, agradándole en todo. Y lo maravilloso, hermanos, es que Dios no nos deja solo en esta tarea. Dios nos capacita a través del Espíritu Santo y nos va abriendo el entendimiento a medida que vamos aplicando la Escritura a nuestra vida. Y miren cómo continúa el texto, otro propósito por el cual oraba Pablo. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, ¿qué dice? Llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto en toda buena obra. Dar el fruto, podríamos decir así, hermanos, es el resultado del conocimiento y de nuestro caminar digno del Señor. El fruto es el producto, hermanos, de nuestra justificación en Cristo y es el sello distintivo de cada hijo de Dios. El fruto. Los frutos del creyente son productos, hermanos, de una vida redimida en Cristo. No somos salvos por obras, obviamente, pero somos salvos para hacer buenas obras. La Biblia identifica el fruto espiritual, hermanos, de diferentes maneras. Y vamos a leer algunos textos. Yo se los leo porque si no son muchos. Bueno, Pablo se refiere a las personas convertidas o que han entendido el Evangelio y que se arrepintieron, son un fruto. Pablo dice, se refirió a la familia de Estéfanas como las primicias, o sea, la idea, los primeros frutos de Acaya. Eso está en 1 Corintios 16:15. Y eso nos hace pensar si nosotros tenemos ese fruto de poder predicar el Evangelio a personas. ¿Hace cuánto que no predicamos el Evangelio? La alabanza es considerado un fruto en la palabra de Dios. Por ejemplo, dice Hebreos 13:15, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Lo que cantamos, hermanos. ¿Cantamos y hablamos de Cristo? Esa es la idea, es un fruto del Espíritu. La disciplina da fruto apacible de justicia. Eso dice Hebreos 12:11. Podemos pensar si somos justos y rectos o somos mentirosos y engañadores o vivimos un doble discurso. ¿Qué fruto tenemos en nuestra vida? Cuando hablamos de fruto, el carácter controlado por el Espíritu Santo es un fruto. Gálatas 5:22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son frutos del Espíritu. Nos podíamos preguntar juntos, hermanos, si amamos al Señor y a los santos, si tenemos el gozo del Señor o nos frustramos con los hombres, si hay paz o ansiedad en nuestra vida, si tenemos paciencia o somos intolerantes, si tenemos una vida controlada por el Espíritu o tenemos una vida descontrolada. Esos son frutos. Ofrendas de dinero, Pablo lo llama como fruto. Los hermanos de Macedonia y Acaya, por ejemplo, hermanos, estaban levantando una ofrenda para los hermanos empobrecidos de Jerusalén, a los cuales Pablo llamó a esa ofrenda un fruto.
Por ejemplo, Romanos 15, yo se los leo, versículos 26 al 28, dice, porque Macedonia y Acaya tuvimos a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores de ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, ahí está, pasaré entre vosotros rumbo a España. Ahora, quizá nos tendríamos que preguntar es cómo el creyente puede producir estos frutos, o cómo el creyente puede llevar estos frutos. ¿Saben cómo? A través de la comunión con Cristo. No hay otra manera de tener estos frutos, sino es a través de la comunión con Cristo. Juan 15:5 dice que permanece en mí y yo en él, y acá hay un énfasis, permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. El fruto, hermanos, está y es a través de nuestra comunión con Cristo. Y por eso Pablo oraba en la iglesia de Colosas. En otras palabras, el cristiano, hermanos, que lleva fruto, que manifiesta estos frutos, está unido a Cristo. Está unido a Cristo. Quizá podemos pensar si estamos llevando fruto para la honra de Dios y para la gloria de Dios, o solo vivimos para nosotros mismos. ¿Qué pasa si no estamos llevando frutos? Bueno, hay dos posibilidades. Una, que no estás en la vid, que no seas del Señor. Esa puede ser una posibilidad. O la otra es, eres del Señor, pero vivimos como si no somos del Señor. Y eso también nos hace no llevar fruto. No tenemos comunión con Él. No oramos, no leemos, no meditamos en la Escritura, no memorizamos la Escritura, no obedecemos a la Escritura. Si no hacemos eso, es imposible que llevemos frutos dignos del Señor. Por eso Pablo hacía una oración incesante con ese propósito, para que los hermanos de Colosas anden de una manera digna. Y esa manera digna se iba a manifestar ¿en qué? En llevar fruto. Fruto. Pero hay otro propósito por el cual Pablo ora. Y ora por el crecimiento espiritual de estos hermanos. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y miren lo que dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, hermanos, volcado en la Biblia, cuando uno la aplica, ¿qué produce? Crecimiento. Por eso 1 Pedro 2 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. El Señor oraba de esta manera, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. 2 Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hacia gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. La idea de crecer ahí es incrementar, es propagar, desarrollar el conocimiento. Los creyentes de Colosas tenían la misma necesidad que tenemos cada uno de nosotros, hermanos. Es crecer en el conocimiento de una manera profunda de nuestro Dios. Es la misma necesidad que tenemos nosotros. No importa cuántos años de cristiano tenga cada uno, seguimos teniendo la misma necesidad. No importa que estés en el liderazgo o encargado de algún área, tenemos la misma necesidad. Crecer en conocer
a nuestro Señor. Crecer en conocer a nuestro Dios. La Biblia nos advierte que hay un serio peligro cuando nosotros no crecemos en conocerle o por la falta de conocimiento. Un texto muy conocido. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Saben lo que le estaba diciendo el Señor aquí? Si no experimentan, si no estudian, si no enseñan la palabra a mi pueblo, los sacaré del sacerdocio. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es tan determinante el Señor? Porque no hay crecimiento espiritual sin el conocimiento de la Escritura. Si nosotros nos estancamos en eso, vamos a desarrollarnos de una mala manera. Hermanos queridos, nosotros si queremos ministrar a otros, debemos ser estudiantes eternos de la palabra. A mí me impacta el ejemplo del apóstol Pablo. El ejemplo del apóstol Pablo, hermanos, en la última carta que le escribe a Timoteo, a su discípulo amado, estando allí preso el apóstol Pablo, a punto de ser decapitado por causa de su fe, dice lo siguiente. Le dice a Timoteo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para mi ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Miren lo que dice el apóstol Pablo, a punto, días antes de ser decapitado. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. El último deseo antes de ser ejecutado el apóstol Pablo, conocer en profundidad a su Señor. Tráeme los libros y los pergaminos. Y Pablo oraba por los hermanos de Colosa. Sabía la lucha grande que tenían. Sabía la filosofía que se estaba metiendo en medio de la iglesia. Sabía la apostasía que estaba corriendo peligro en la iglesia. Sabía que había falsos hermanos dentro de la iglesia. Y Pablo oraba incesantemente para que crezcan en el conocimiento del Señor. Hermanos, si el Señor nos da el privilegio de trabajar en un área de la iglesia, sirviendo. ¿Saben? Los hermanos a los cuales estamos sirviendo no precisan nuestras ideas. No les alimentan nuestros programas, no les alimentan nuestras experiencias. Lo que les alimenta, lo que todos nosotros precisamos, es conocer la voluntad de Dios expresada en su palabra. Esa debe ser nuestra prioridad, hermanos. No podemos liderar, no podemos guiar al pueblo de Dios sin estudiar su palabra y sin enseñar su palabra. Es imposible eso. No es algo que agrade al Señor. Estaba pensando en muchas familias, muchos padres que tienen hijos de diferentes edades, diferentes contextos. Los adolescentes, los jóvenes mayores pasan diferentes circunstancias, presiones del mundo por todos lados. El Internet es una puerta abierta a la idolatría. ¿Sabe lo que necesitan nuestros hijos, hermanos? Necesitan herramientas para enfrentar la vida, pero herramientas bíblicas. Herramientas bíblicas. Necesitan la vara y la instrucción de la sabiduría, como dice la palabra de Dios. Oremos grandemente para que nosotros podamos ser controlados por el conocimiento de la voluntad de Dios. Y ese conocimiento está expresado en su palabra. Para que estudiemos su palabra, para que experimentemos su palabra, la llevemos a la práctica y luego podamos tener ese precioso privilegio de enseñar su palabra a nuestros hijos, a nuestra esposa, a las personas que tienen poco conocimiento y quizás quieren crecer
y tenemos la posibilidad de discipularles. Ese es el tesoro mayor, hermanos. Y Pablo oraba y clamaba por eso. ¿Saben? Hay un pastor que una vez predicó este texto y lo predicó en una reunión de líderes de la iglesia y estaban las esposas de los líderes también. Y cuando terminó de predicar de la necesidad de estudiar o de ser estudiantes perpetuos de la palabra, se arrimó a un grupo de 10 mujeres y hablar con el pastor. Entonces esas mujeres le dijeron al pastor, bueno, queremos crecer en conocer al Señor. Así que vamos a estudiar teología. Y por 3 años, esas mujeres estudiaron una teología sistemática. Y después de los 3 años se arrimaron al pastor. Y le dijeron, pastor, necesitamos conocer más al Señor todavía. Saben, hermanos, cada vez que abrimos la palabra de Dios es un tesoro inagotable, es un pozo sin fondo, y allí encontramos todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos para crecer y caminar conforme a la Escritura. Que ese sea nuestro anhelo como iglesia. No podemos liderar a la manera que Dios quiere si no estudiamos y vivimos conforme a la Escritura. Por eso Pablo oraba por los hermanos de Colosas. Miren, continúa diciendo el pasaje. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Y miren esto, hermanos, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. El resultado del conocimiento, hermanos, por lo cual Pablo estaba orando, es ser fortalecidos. Esa es la fortaleza espiritual. Es la fortaleza espiritual. La palabra fortalecido es un participio presente. ¿Qué quiere decir eso? Que indica una acción continua. Continuamente ser fortalecidos. Esa es la oración de Pablo. Por ejemplo, en Hebreos 11:34 dice sobre los héroes de la fe: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas, ahí está la palabra, de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, ahí está la palabra, y en el poder de su fuerza. Hay una realidad, hermanos, sin su poder somos totalmente incapaces de vivir de esta manera. Somos totalmente incapaces de agradar a Dios por nuestro propio esfuerzo. Y saben, los creyentes no somos fortalecidos como un rayo, así, ¡pum!, como algo instantáneo, como un jugo instantáneo, ya está listo, ya está fortalecido. No, aquí se refiere fortaleza. Y esa fortaleza viene a lo largo de toda nuestra vida cristiana. En cada día necesitamos ser fortalecidos con el Señor. Cada día el Señor nos fortalece. A lo largo de toda nuestra vida, a lo largo de todo nuestro caminar. Y eso oraba Pablo por los hermanos de Colosas. Miren, dice que fortalecidos con todo poder, ¿conforme a qué? A la potencia de su gloria. Me llamó la atención porque gloria aquí se refiere a todos los atributos de Dios. Ese Dios omnipotente que enmudeció al mar con una sola palabra, dijo calla y hubo una gran bonanza. Ese Dios omnipotente que salvó al endemoniado gadareno y que de pasar están en un cementerio lastimándose y golpeándose y nadie queriéndose acercar, por el poder del Señor estaba a los pies escuchando cabalmente a Cristo. Ese poder que lo resucitó de los muertos, el Señor omnipotente. Esta fuerza se recibe de acuerdo a la potencia de su gloria divina.
No tiene un límite natural como el de los hombres, porque procede de Dios mismo, hermanos. Esa potencia o esa fortaleza no se nos otorga a nosotros o no viene de parte de Dios a nosotros con el propósito de satisfacer nuestros gustos o nuestras necesidades, no, sino con el fin de soportar y vencer cualquier aflicción o problema que enfrenta el creyente mientras esté en este mundo, conforme a la potencia de su gloria. El poder de Dios, hermanos, se manifiesta en los hijos de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso Pablo ora en Efesios capítulo 3, versículo 16, dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. En Romanos 15, 13 dice, y el mismo Dios de paz os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, este poder por el cual Pablo ora está a disposición de cada creyente que está lleno del conocimiento de su palabra, lleno del Espíritu. ¿Saben que ese poder que se manifiesta aquí no quiere decir que nosotros tenemos que buscar experiencias espectaculares, buscar ese poder en estar lleno de emociones que desbordan y se arma un descontrol? Miren qué se manifiesta ese poder de Dios. Versículo continúa diciendo, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, ¿para qué cosa? Toda paciencia y longanimidad. Toda paciencia y longanimidad. Ahí se manifiesta el poder, en toda paciencia y toda longanimidad. ¿Cuál es la idea? Su poder nos capacita para soportar las pruebas y el sufrimiento. Y eso sí que glorifica al Señor, hermanos. Su poder nos capacita para soportar las pruebas y el sufrimiento. Y eso sí que glorifica al Señor. Podemos decir así, la paciencia y la longanimidad son como hermanas gemelas, pero son distintas pero parecidas. Así podríamos decir. Distintas pero parecidas. La paciencia a la que se refiere aquí es la capacidad de resistir con regocijo y sin rendirse bajo el peso de una prueba. Bajo el peso de una prueba. Se trata aquí, la paciencia, de sufrir sin quejarse. Se refiere a resistir el dolor en medio de las pruebas. Por eso Pablo oraba por estos hermanos, para que el poder de Dios se manifieste en la paciencia. Segunda Tesalonicenses 1:4 dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, y ahí dice, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Pablo le dice a su amado Timoteo, en 1 Timoteo 6:11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Segunda Timoteo 3:10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y como un ejemplo gráfico de esta palabra, Santiago lo cita en Santiago 5:11, dice así, he aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Por eso oraba Pablo, para que toda la presión que tenían los hermanos, para las pruebas que estaban pasando, que eran persecución. Muchos hermanos estaban siendo
morían por causa de su fe. Muchos estaban estando en una situación de cárcel. Muchos incluso no tenían trabajo por causa de su fe. Y Pablo ora, oro para que esa fortaleza del Señor, ese poder que viene solamente del Omnipotente, los fortalezca para que sean pacientes. Para que sean pacientes. Y no solamente eso, ora por la longanimidad. Es interesante porque esa palabra da la idea de la capacidad de resistir con regocijo sin rendirse bajo el peso de una persona. La idea de longanimidad ahí se trata de sufrir sin vengarse. La idea de longanimidad es la cualidad que a uno le permite de soportar personas desagradables y crueles sin llegar uno a amargarse o a resentirse con ella. La longanimidad que Pablo ora aquí, hermanos, era la capacidad para tratar a una persona difícil sin llegar ellos a convertirse en personas difíciles. Tremendo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros necesitamos longanimidad? Bueno, Colosenses 3, 12 y 13 dice el apóstol Pablo: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Eso es un ejemplo gráfico de longanimidad. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo podemos resumir esto? Podríamos decir que nada ni nadie puede derribar al creyente que se deja fortalecer por el Señor. Qué maravilloso eso, hermanos. Nada ni nadie puede derribar al creyente que se deje fortalecer por el Señor. ¿Dónde podemos encontrar esa capacidad para resistir con regocijo las pruebas sin rendirnos? ¿Dónde lo podemos encontrar? Como siempre, la palabra de Dios es clara. Efesios 6:10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fortaleza, hermanos, que necesitamos está en Cristo. Está en Cristo. ¿Cómo nos fortalecemos? Interesante ese versículo. Estudiando ese pasaje, la clave en ese pasaje, podríamos decir, está en la palabra en. Fortalecidos en el Señor. La idea es fortalecidos es en, ante, cerca. ¿Cuál es la idea? Fortalecete en el Señor, fortalecete ante el Señor y fortalecete cerca del Señor. Nos fortalecemos cuando estamos caminando diariamente cerca de nuestro Señor y nos manejamos diariamente bajo su mirada. Nos fortalecemos, hermanos, cuando tenemos comunión con nuestro Dios, porque nuestra debilidad se fusiona con el poder de su fuerza. Todos somos débiles, pero el poder de Dios, ¿dónde se perfecciona? En nuestra debilidad. Y esa es la idea de Pablo, por lo cual ora. Fortaleceos en el Señor. Me encantó leer esto para cerrar, en cómo Pablo eleva la oración ferviente, incesante por los hermanos. Y leí un resumen de esto. Miren por qué oraba Pablo. Dice, oraba para que puedan conocer la voluntad del Señor, que era la guía más segura y confiable para la vida. Oraba para que puedan agradar al Señor, el propósito más grande para la vida.
Oraban para que puedan llevar fruto para el Señor. La alegría más grande que podemos experimentar los hijos de Dios. Oraba para que puedan crecer espiritualmente. La necesidad más grande de nuestro mundo interior. Pablo oraba para que puedan ser fortalecidos por el Señor. Es la capacitación más necesaria para enfrentar la vida. Pablo oraba para que puedan ser agradecidos al Señor. Y podríamos decir así, es la terapia más saludable contra el mal humor. Pablo oraba de esa manera. Hermanos, necesitamos ser personas intercesoras delante de Dios. El amor de Pablo al Señor lo llevó a buscar permanentemente al Señor. El amor de Pablo hacia su Señor lo llevó a caminar constantemente cerca de su Señor. Y el amor de Pablo por las ovejas del Señor lo llevó a interceder constantemente por el pueblo de Dios. Y hay una realidad, hermanos, nunca seremos un buen intercesor si no somos unos verdaderos adoradores del Señor. Pablo y Timoteo no conocían a los hermanos de Colosas, sin embargo, intercedían incesantemente por ellos. Que podamos, hermanos, juntos llevar a la práctica su palabra. Oramos. Señor, rogamos que tu palabra sea nuestra delicia, que tu palabra, Señor, sea la guía para nuestro caminar diario. Rogamos, Señor, que tu palabra transforme nuestra vida y nos fortalezca en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocerte a través de tu palabra, Señor. Que esta oración de Pablo afecte nuestro diario caminar y que de esa manera podamos buscar agradarte en todo a ti, Señor. Que podamos, Señor, examinar nuestra vida, qué fruto del Espíritu estamos teniendo y mirar por qué no hay fruto del Espíritu en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ver cómo estamos creciendo en intimidad contigo, en conocerte. Cuánto tiempo pasamos en la soledad, solos contigo, escuchando tu palabra, leyendo tu palabra, orando tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a examinar cómo está nuestra fortaleza en ti, si realmente estamos caminando cerca tuyo, si estamos siguiendo tus pasos, si estamos caminando como Enoc. Oh Señor, examina nuestros corazones. Necesitamos de ti, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Rogamos que tú guíes todo lo que queda en la reunión para tu gloria y para tu honra. En el nombre tuyo oramos, Señor.